La Voz de América presenta. El Salvador inaugura la cárcel más grande de América Latina en medio de un debate sobre derechos humanos y seguridad ciudadana. Repasamos los argumentos a favor y en contra de la política de mano dura contra el crimen del presidente Nayib Bukele. Esto es Foro desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Y bien, recientemente el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó al mundo a través de un video en su cuenta de Twitter la nueva megaprisión, oficialmente llamada Centro para el Confinamiento de Terroristas. El Salvador lleva casi un año bajo el régimen de excepción, un mecanismo que el presidente Bukele ha utilizado para ordenar la captura de más de 65,000 presuntos pandilleros, esto según cifras oficiales. Claudia Saldaña nos amplía. Para el presidente Nayib Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo es una obra necesaria para enfrentar el hacinamiento carcelario. Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. El nuevo penal está ubicado a 74 kilómetros de la capital. Tiene una extensión de 236 manzanas de terreno, 7 anillos de seguridad, múltiples torres de vigilancia y está custodiado por 600 soldados y 250 policías. Cada celda tiene la capacidad para 100 reclusos, que duermen en literas de metal. También hay celdas de castigo para aislar a los reos y privarles de la luz del sol. No se han construido patios, que no se han construido áreas de recreación para los reos. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo demonio. No obstante, diversos sectores del país y organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que muchos de los detenidos son personas que no están vinculadas a pandillas y que con esta medida se ha atentado contra los derechos humanos en múltiples casos. Las personas en detención no necesariamente son pandilleras. Es lamentable que hay personas que ya lleven casi 11 meses de estar detenidas y no se les ha hecho una acusación formal, no se ha presentado pruebas en su contra. Sin embargo, muchas personas aplauden las acciones del presidente Bukele, pues afirman sentirse más seguras. Todo eso, ningún gobierno lo había hecho y yo he visto que él ha puesto todo bien en orden. Claro, la gente ahora que no tiene el tremendo daño de las maras en su cabeza, pues siente tranquilidad. Estamos cambiando tranquilidad por derechos, por democracia. Por ahora, el centro penal ya alberga a 2,000 reos y se espera que haya más ingresos en los próximos días. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y bien, para analizar el tema de la seguridad ciudadana en El Salvador, los derechos humanos y el Estado de Derecho en el país, me acompaña desde San Salvador don Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado del partido Gana, esa agrupación afín al presidente Nayib Bukele. Y desde Guatemala, Javier Elhague, director jurídico de Human Rights Foundation. Bienvenidos. Diputado Gallegos, empiezo con usted. ¿Cuáles son las razones principales que se dan para la construcción de esta megacárcel? ¿Y qué opina usted sobre este tema? Bueno, a partir del 27 de marzo del año pasado, implementamos una figura que establece la Constitución, que es el régimen de excepción, en el cual se suspenden ciertas garantías constitucionales y quizás la principal de ellas es la presentación de una persona detenida. Aquí el término de inquirir, jurídicamente hablando, pasa de 3 a 15 días. Se han capturado hasta la fecha más de 65,000 terroristas pandilleros, hay que decirlo, y hay que tener también la claridad de que pueda ser que también personas que no sean terroristas pandilleros, digo terroristas porque la Sala de lo Constitucional los declaró como tal. Han salido más de 3.300 personas hasta el día de hoy que no tienen nada que ver con los pandilleros, y esta centro penal, o como nosotros lo conocemos como el CECOT, el Centro de Confinamiento de Terrorismo, es la cárcel que va a ser utilizada para para que los pandilleros puedan cumplir sus penas.
penas que van desde 40 a 50 años. Hemos hecho una serie de reformas para que desde el día 1 que sean capturados hasta el último día no puedan tener ninguna salida alterna. Todo esto, Santiago, lo hemos hecho por lo que hemos vivido como país. El Salvador fue sometido al terror, a una barbarie de asesinatos, llegando a tener casi 6.000 asesinatos en un país tan pequeño. En el año 2015 teníamos 103 asesinatos por cada 100.000. Hoy esas cifras las hemos bajado prácticamente hoy el 2023 a 1.8 asesinatos. Entonces hay un apoyo masivo de las personas. El 92% de salvadoreños aprueba lo que se está haciendo. Claro, ahora, diputado Gallego, disculpe, la Sala Constitucional dice usted que determinó que estos 65.000 detenidos fueron... No, esta es una resolución que viene de hace 5 o 6 años. No es la actual Sala de lo Constitucional, sino que es una sala de hace unos 5 o 6 años. Determinó que eran terroristas. Los declararon terroristas. Muy bien. Ahora, Javier, bienvenido a Foro. Te pregunto, ¿esta prisión tiene capacidad para 40.000 prisioneros según el presidente? Correcto, para el presidente Bukele, y él la presenta como necesaria para combatir la violencia de las pandillas, que él denomina, como lo has visto, lo has escuchado del diputado Gallego, organizaciones terroristas. ¿Tu opinión sobre esta situación? Mire, nosotros, para poner las cosas en contexto, somos una organización de derechos humanos que nos enfocamos en resaltar los defectos que tienen los países autoritarios. Es decir, nosotros respetamos en alta medida el marco de acción que tienen los gobiernos democráticos que actúan en todo momento democráticamente. Entonces, en América Latina, por ejemplo, nos enfocamos mucho en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en países cuyos gobernantes son autoritarios, ejercen el poder de manera autoritaria. Y en realidad es eso lo que nos tiene interesados hoy en día en El Salvador. Es decir, no es el éxito de las políticas antipandillas que se puede citar de parte del presidente Bukele. Nos parece eso una política pública que como política pública claramente el pueblo que es inteligente lo apoya por 80% o algo así. Entonces eso no se puede criticar, digo, como concepto el tratar de pelear contra las pandillas. Sin embargo, en llevar adelante esta guerra contra las pandillas, el gobierno demuestra un talante autoritario, no solo en el tema de las pandillas, sino que ya viene el presidente Bukele mostrando una intolerancia a los medios independientes, mostrando una intolerancia a las organizaciones de la sociedad civil que están haciendo su trabajo, que es fiscalizar las acciones del gobierno como tienen que hacerlo, a los periodistas independientes con casos de espías de teléfonos a través, por ejemplo, del caso de Pegasus, con acusar de manera abierta al Faro de ser un organismo de lavado de dinero. Es decir, el talante del presidente Bukele es el que nos preocupa, y como nos preocupa eso en general, el hecho de que haya puesto 1/3 de los jueces, los haya cambiado, y que inmediatamente estos jueces hayan interpretado la Constitución de manera conveniente para que él se pueda reelegir el año que viene. Estas cosas sistemáticas nos preocupan porque bajo la política ya de las pandillas, que en general se puede ver como algo positivo bueno, dar mayor libertad a las personas que vivían bajo el asedio permanente de este crimen organizado liderado por la pandilla. Bueno, eso se lo ve como positivo, pero ahí está lo negativo. En un gobierno, en un país donde el Estado de Derecho está amenazado, donde el Estado de Derecho está siendo erosionado de manera permanente, es que el número de inocentes, que él mismo ha reconocido que se podría tratar de un 1 o 2% dentro de todos los 65.000 presos, y que si contamos los presos previos a ese número, estamos hablando potencialmente de 100.000 presos, ese número es intolerable en una democracia, y debería ser una prioridad del gobierno, así como es prioridad meter preso a los criminales. Debería ser una prioridad distinguir entre los criminales y los que no son criminales para que no se produzca esa injusticia, ¿no? Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Hoy, seguridad ciudadana y derechos humanos. La polémica sobre la nueva mega prisión en El Salvador y las políticas del presidente Bukele. Ya regresamos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Continuamos en Foro de La Voz de América. En marzo del año pasado, el presidente Nayib Bukele decretó el estado de emergencia en su país debido a la violencia pandillera y suspendió algunos derechos constitucionales, autorizando a las fuerzas de seguridad a encarcelar a los ciudadanos bajo la sola sospecha de pertenecer a las pandillas. Desde entonces, la población penitenciaria en esa nación ha aumentado exponencialmente. El 2% de la población mayor de 18 años está en prisión. Esto es más de 100,000 personas, de acuerdo con Amnistía Internacional. Continúa con nosotros Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, diputado del partido GANA, agrupación afín al presidente Bukele, y desde Ciudad de Guatemala, Javier El Hague, director jurídico de Human Rights Foundation. Javier, esto es parte del video que el presidente Bukele difundió en su cuenta de Twitter. Ahí está presentando prácticamente la prisión y, obviamente, a las personas que están en ella. Mi pregunta es, ¿cómo analizas la dinámica entre seguridad nacional y derechos constitucionales en una democracia como la de El Salvador? Mire, es una excelente pregunta. Ojo que nosotros consideramos todavía El Salvador como una democracia, pero está apegándose a convertirse en lo que llamamos un régimen autoritario competitivo, y no tanto por la manera en que trata a las pandillas. De hecho, ese es un tema, digamos, aparte, sino por todas estas cosas que mencioné anteriormente, la manera en que está tratando de reelegirse de manera inconstitucional, haciendo que jueces aspectos le faciliten esto, y la manera en que en general trata a la prensa independiente y a los críticos al gobierno. Sin embargo, obviamente, un tema central de política pública que le da popularidad al presidente es el tema de cómo está actuando con mano dura con las pandillas. Sin embargo, una democracia tiene que estar abierta al escrutinio público, no solamente de la prensa, de la oposición política, sino también de las cortes, de los abogados, de los acusados. Y es, por tanto, insostenible e inconstitucional, es violatorio del derecho internacional también que el gobierno pretenda mantener un estado de excepción de manera indefinida, por el cual, porque la gente tiene un tatuaje, ya se presume que automáticamente ha cometido crímenes y por tanto nunca va a poder salir de la cárcel. Es decir, no estoy diciendo que todos los presos que tienen, a ver, sabemos que las pandillas tienen tatuajes específicos, sí son, por supuesto, evidencias de que son miembros de la pandilla, y en la medida que esas pandillas haya cometido crímenes conjuntos, por supuesto que se los puede juzgar, pero ese proceso lo tiene que llevar adelante una democracia. No se puede simplemente agarrar y agarrar 60,000 personas, meterlos a la cárcel, celebrar porque ya no hay pandilleros y no hay evidencia, no hay juicios, no hay abogados. Esa parte es clave que se produzca
para que estas políticas, esto es muy importante, para que estas políticas sean sostenibles en el tiempo. De lo contrario, va a venir un gobierno en el futuro y va a tumbar todos estos casos y vamos a tener de nuevo el problema de las pandillas en El Salvador. Entonces está en el interés del propio gobierno y de sus partidarios el exigir que se determine con claridad la culpabilidad de los casi 100.000 presos, como mencionó usted. Claro, ahora, diputado Gallegos, usted ha presentado proyectos de ley, ha hablado incluso de la pena de muerte, el estado de excepción también, usted lo ha debatido en la Asamblea. Ahora, según cifras oficiales, más de 65.000 personas enviadas a prisión desde que se decretó el estado de emergencia. Eso casi un año. Esto es un promedio de, aquí estamos haciendo cifras, 150 personas al día. Y está en las autoridades, en su opinión, usted como diputado, como abogado también, determinar cuáles son los parámetros para determinar quién va a la cárcel o no. Las autoridades, ¿podría esta prisión albergar a ciudadanos inocentes? Bueno, primero agradezco a Javier que reconozca que nuestra política criminal contra las pandillas ha sido todo un éxito y que acepte que el 80% para él, para nosotros el 92% de salvadoreños la acepten y la apoyen. Realmente tenemos la paz y la tranquilidad. Bueno, hemos perdido al diputado Gallegos, estamos haciendo contacto con él. Regreso contigo, Javier. Organizaciones como la tuya precisamente insisten en que los cargos contra muchas, y tú lo has expresado, de estas personas no poseen la evidencia necesaria. Ahora, ¿cuál es el desafío que tenemos aquí en términos de seguridad pública, derechos individuales? El desafío es que el presidente Bukele, con el mismo dominio que tiene los medios, he estado escuchando entrevistas como me preparaba para este debate, y él es una persona muy inteligente, que abarca muchos temas, es muy inteligente en muchas áreas, con la misma inteligencia y además domina mucho las redes sociales, sabe cómo comunicar mensajes, con la misma inteligencia que comunica el mensaje de la importancia de combatir a las pandillas, él tiene que comunicar también en la medida que quiera ser un presidente democrático y un presidente, un estadista que pasa a la historia como un buen presidente de El Salvador, tiene también que hacer argumentos de la importancia de que se protejan los derechos constitucionales de todos los individuos y de las personas que pudieran ser inocentes. Tiene que ser una prioridad de este gobierno determinar qué número de esos 65.000 personas, si son 2%, determinar quiénes son los inocentes y sacarlos. Ahora, cuando la política está basada en el miedo, en la represión, y en causar terror en el preso, digamos, es difícil encontrar quiénes son verdaderamente los inocentes y es difícil encontrar la verdad. Entonces, él tiene que buscar auténticamente la verdad y pedir a sus partidarios y a su gobierno que busquen la verdad y, por tanto, proteger a la Procuraduría Pública, a la Fiscalía, los propios organismos del Estado de Defensa Pública para que tengan la fortaleza de dar derechos a todas las personas. Ya, diputado Gallegos, tuvimos una interrupción con usted, pero repito, en el debate que usted ha dado en la Asamblea, en donde usted ha presentado incluso un proyecto sobre pena de muerte, el estado de excepción, ¿cómo determinan las autoridades si una persona pertenece o no a la pandilla? Bueno, decía que por años la policía capturó a muchos pandilleros que no tenían registrado el hecho de pertenecer a una pandilla y no era delito ser pandillero. A partir de la nueva asamblea, nosotros establecimos que solo por el hecho de pertenecer a una agrupación ilícita tenía una pena de 20 años. Estos registros que por años la policía tuvo en su poder han servido mucho para determinar, para ir a capturar. Aparte, una vez se capturan pandilleros, estos comienzan a delatar quiénes son los que les colaboraban, quiénes se prestaban para la extorsión y quiénes les prestaban ayuda. Se han ido a capturar también. Se estima que todavía fuera de las cárceles hay alrededor de 30.000 pandilleros. Unos incluso han huido a Estados Unidos, otros a Guatemala, otros a México, a otros a Honduras. Es decir, se tenían registros. No es que... Claro, pero usted, diputado, ¿usted cree que hay personas inocentes en la cárcel en este momento? Bueno, hasta el momento han salido más de 3.300 personas, han recuperado su libertad. Se ha determinado que estas personas
no tenían ninguna vinculación con las pandillas. Ahora, por consiguiente, ¿usted cree que ha habido excesos por parte del presidente Bukele? No, definitivamente no. Todo se ha hecho en base a la ley, en base a la democracia salvadoreña, en base a lo que establece la Constitución. El régimen de excepción no es una cosa que nosotros inventamos, es algo que está en nuestra Constitución desde 1983. Muy bien. Lo que tenemos ahora es un presidente decidido a combatir a los terroristas, una asamblea favorable que apoya todas estas medidas, un órgano judicial también comprometido, porque aquí era muy fácil, había muchos jueces, involucrados con terroristas pandilleros. Ahora, muchos periodistas, como Javier lo decía, y se refería al Faro, el Faro tenía vínculos con los pandilleros terroristas. Diputado Gallegos, vamos a continuar hablando de esto exactamente o precisamente después de esta pausa. Ya regresamos. De cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Estados Unidos ha mostrado preocupación por varias de las políticas del presidente Nayib Bukele. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado Antony Blinken sobre el gobierno de Bukele. Tenemos una fuerte alianza con el pueblo de El Salvador. El Salvador ha experimentado retrocesos en su gobierno democrático, en la separación de poderes, en el Estado de Derecho. Y esperamos que el presidente Bukele avance en la solución de algunos de estos retrocesos. Bueno, muy bien, diputado Gallegos, ¿usted cree lo que dice su opinión sobre lo que dice el secretario Blinken? ¿Ha retrocedido El Salvador en temas democráticos? Bueno, al contrario, creo que se ha fortalecido la democracia en nuestro país. Las elecciones han sido libres. La asamblea actual que tenemos, que quizás es el principal referente que puede decirse de la democracia salvadoreña, es como el pueblo salvadoreño la quiso. A partir de que la Asamblea tiene ciertas atribuciones que le establece la Constitución, hemos tomado algunas acciones en depuración de la Corte Suprema de Justicia, depuración de la Fiscalía General de la República, y son decisiones propias de la Asamblea en base a la democracia. Pero, diputado Gallegos, y curiosamente, Javier, estas decisiones han calado positivamente en El Salvador, de acuerdo a un informe o a una encuesta de la prensa gráfica en noviembre anterior. La popularidad del presidente Bukele alcanza el 89%. Tu análisis rápidamente de esto.
No, nosotros vemos, no nos sorprende porque ante el flagelo tan grande que han representado las pandillas a lo largo de los años en El Salvador, por supuesto la gente ve esa política concreta con un alto nivel de aprobación. Sin embargo, lo que dice el secretario de Estados Unidos para Asuntos de América Latina es, el secretario, de Estado de Estados Unidos, es absolutamente cierto, que es que los retrocesos que son preocupantes para el mundo democrático no es específicamente el tema de algunos inocentes que puedan haber en el tema de las pandillas o el estado de excepción, sino los retrocesos en el Estado de Derecho en general, que tienen que ver con que el presidente se quiere reelegir contra la propia Constitución y que para eso ha propiciado jueces que son más favorables a sus políticas. Y eso es preocupante porque así como ahora es la política específica contra las pandillas, puede haber otras políticas del futuro que terminen llevando a la prisión a los opositores políticos y a la prensa independiente. Continuamos el debate en breve. Esto es Foro de la Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Ya en la parte final de Foro, diputado Gallego, su opinión sobre la megaprisión, los derechos humanos y el estado de la democracia en El Salvador. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos, sobre todo porque se han salvado muchas vidas. Vamos a cumplir casi un año en lo que va del periodo del presidente. Faltan como 46 días para tener 365 días del mandato del presidente sin tener un solo muerto. Esto significa que hemos salvado más de 15,000, 20,000 personas. Y una vida, con una sola vida que hayamos salvado de las manos de los terroristas, es un logro bastante importante. Y al final, El Salvador está feliz, El Salvador está contento, está satisfecho con lo que se está haciendo. Muy bien, Javier, tu opinión, 30 segundos, tu análisis, tus conclusiones. Nuestra conclusión es que estamos monitoreando de cerca las otras, además del tema de las pandillas, estamos monitoreando la erosión de la democracia por el talante un poco autoritario que tiene el presidente Bukele con las personas que no están de acuerdo con él. Y creemos que si él quiere de verdad consolidar un legado sostenible en el tiempo en El Salvador, en el largo plazo, y pasar a la historia como un buen presidente, tiene que tomar en cuenta que tiene que ser un presidente demócrata en todo momento y también preocuparse con la misma intensidad que se preocupa de las pandillas, preocuparse de que tengan derechos todo el mundo que está en la cárcel. Bueno, las voces a favor y en contra de las políticas públicas del presidente Nayib Bukele. Muchísimas gracias al diputado Guillermo Gallegos y a Javier El Hague. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca.